Sí, hola, ¿cómo estás? Nos vemos ahora. ¿Reunión? ¿De qué? No, pero a lo mejor es de alguna asignatura en particular, ¿o no? Para hoy día, ¿va? A ver, voy a revisar mi correo. No es que a veces yo le digo, pero extraño. Ah, ya, sí. Aprendizaje, claro. Sí, sí, es por eso, porque es lo que yo le dije a, ¿cómo se llama? Mario Vega, que está haciendo esto, que le digo a la Paulina que le avise a los profes, pero que justamente la hora está puesta en la hora que tengo que hacer clase, entonces es imposible. Ya, bueno, volvemos ahora. No, todos los que quieran, porque tiene que ver con todo el asunto de la didáctica, la matemática, nuevas formas de aprendizaje, todo eso. Entonces, la idea es que están hablando del proyecto que tienen. Lamentablemente, es eso. Bueno, vamos a continuar Recording in progress. la clase. Algo me pasó que hay una parte del archivo que se me perdió. No sé qué hice. ¿Qué estoy haciendo? Ah, pueden ver mi pantalla, estoy viendo el correo. Ya. Bueno, lo que escribí por mientras fue la, la función logística, para recordarla, ¿no? Algo que lo ven en ecuaciones diferenciales, que es muy habitual, ¿no es cierto? Que el crecimiento se usa especialmente para el crecimiento, ¿no? Que la derivada con respecto a t es igual a una constante r por p por 1 menos p partido por k. El r se conoce como la velocidad intrínseca de crecimiento. Cada especie tiene su velocidad, su r particular de crecimiento. Y el K es la capacidad de carga, es decir, bueno, en el caso de bacterias, ¿hasta cuándo pueden crecer las bacterias, digamos? ¿Cuántas bacterias? O si el crecimiento de un ser, ¿hasta cuándo crece? ¿Cuál es el tope de crecimiento? ¿Ya? Esta es una ecuación muy, muy común que se usa, que parece una ecuación diferenciales, que modela el crecimiento ya sea de bacterias, de seres. Bueno, la solución de esta se puede resolver y la solución está aquí, ¿no? P, hay varias formas de escribirla, se puede multiplicar por P, pasar el P para acá, para arriba, pero esta es una forma de escribir. Entonces, lo que voy a mostrar ahora, lo que voy a hacer ahora es algo que yo siempre tenía una duda. Eh, si esto es aplicable al crecimiento del ser humano, ¿ya? Por eso que tomé unos datos, que son datos reales de, de la edad y de la altura de un grupo de jóvenes que son hijos de migrantes latinoamericanos, que también lo encontré por ahí. Yo trato de buscar bases de datos que no sean inventadas, que aparezcan, ¿no?
Entonces, estas son las edades de los chicos de 0 hasta 10 años. Al comienzo de 0,5, o sea, 6 meses, 1,5, 2,5, pero después se midió cada año y esta es la altura que midieron. Entonces, lo que está aquí es la altura. Entonces, lo que se muestra con el crecimiento de esta forma. En general, cuando se muestran las famosas tablas de crecimiento que debe haber en cuadro, tabla de crecimiento, voy a verlo por aquí. Son tablas más o menos de ese estilo, ¿no? Todo tiene esta estructura que está así, ¿no? Eh, por ejemplo, ese de aquí, tabla de crecimiento de bebés y más, ¿no es cierto? Abajo de 1 año hasta 2 años, como van creciendo, ¿ya? Entonces, esos son los que usan los doctores para saber si está creciendo bien, correctamente el chico o no. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos otra curva de crecimiento que tiene esta forma, ¿no? Eh, pero uno podría predecir que estos son realmente logísticas, ¿no? Eh, entonces, voy a ver si se ajusta o no a una logística. Entonces, bueno, primero que nada, estos datos que están aquí, tengo que, para que funcione vamos a poner aquí el health, el que vamos a usar es la función NLS, ¿no? NLS. Ya. No, algo me pasó aquí. Tenía algo escrito. Ahí está. NLS. Ahora sí. Eh, esto en NLS significa no lineal, método mínimo cuadrado no lineales, no por un sistema no lineal. Entonces esto es para ajustar cuando se sabe que los datos no se ajustan por una lineal, ¿ya? Entonces en ese caso lo que tenemos que introducir en la fórmula, los datos y algunos elementos iniciales, ¿no? Valores iniciales. En general, como habíamos visto, al compilar, el peso, la solución depende del R que está aquí, este peso cero que está aquí, el peso inicial, ¿no? Por lo tanto, como aquí tengo el peso inicial, el peso al nacimiento, lo puedo reemplazar aquí, ¿ya? Tenemos el peso inicial. Para el NLS necesita que los datos se escriban como una data, por lo tanto, los datos, lo que hago aquí, con esto, el cbind, ¿no es cierto? Con eso junto, los dos datos, la DAI de altura, que están aquí, y bueno, el cbind es lo que hace, y las data frame lo convierte en data, ¿ya? A eso le llamé HBZ, ¿sí? ¿Se lo corro? Entonces, voy a ajustarlo mediante una curva logística, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a poner? Los datos son NLS, es altura versus la función logística, que es la que está calculada aquí, ¿no? Que es el K, que es la constante, es la fórmula que está arriba, aquí, K,
partido por 1 más, aquí 1 más K menos 49,6. 49,6 es la altura inicial, ¿sí? Partido por 49,6 por el exponencial de R menos R por la edad. Y la base de datos que estoy poniendo es la HBZ, ¿sí? Que son, que está aquí, el data frame. Y estoy poniendo una lista los valores iniciales. Voy a empezar el K con 100 y el R con 0,1. O podemos cambiar esto, vamos a ver si varía mucho esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, con eso podemos correr y nos da los siguientes valores, ¿no? Vamos a ver la logística aquí. Y tiene el modelo no lineal, altura versus esta fórmula. El K que encuentra es 130,37 y el R 0,5236. La suma de los cuadrados de los residuos 516, número de iteraciones 10 y con la tolerancia pedida de 7,7 por 10 más 6. Son datos. Entonces, tenemos por lo tanto la curva, los valores de K y de R, ¿no? Entonces ahora nos vamos a hacer una función logística con los valores K y R entregados por este valor que está aquí, por lo que calculó, estimó el programa, ¿no? Entonces nos vamos a dar la función, eh, vamos a definir la función, y lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver cómo es el valor de la función, ¿no es cierto?, entre 0 y 10, y vamos a poner los puntos de la edad y de la altura, para ver cómo vemos el ajuste. Entonces, al correr, vemos que los puntos, estos puntos son los puntos aquí empiezan el P0, son los puntos que están dados, ¿no es cierto? Y la curva de ajuste es esta que está aquí, esta curva logística, ¿ya? Ahora, se supone que cuando uno estima la curva y tiene la ecuación logística, debería darlo para cualquier valor de X, ¿no? ¿Ya? Que tenga sentido, por supuesto, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si yo ahora comparo trato de predecir qué va a ocurrir, por ejemplo, fuera más allá de 10 años? ¿Qué va a pasar por la curva? ¿Qué va a tender? Entonces, voy a dibujar, voy a hacer el gráfico de la función logística con los valores entregados por calculados, pero ahora calculados entre 0 y 30. Entonces, al correrlo, me da eso. Me da que si nosotros trazamos, a ver, lo que le podríamos dejar aquí, no, a ver, ahí no, siempre se me olvida. H-line, ¿no? H-line, creo que es H-line. ¿Cuál es el valor de K? 130, bueno, creo que es ese. Si no lo pongo como line. El
me parece que es la pendiente, vamos a ver 0, y el B me parece que es eso. Vamos a ver si ahora está bien. No, parece que justamente al revés. Este es el A y este es el B. Ahí está. ¿Sí? Esa es la capacidad de carga, ¿no? Llega hasta ahí. Entonces, la pregunta es, si yo trato de predecir qué va a ocurrir de aquí a 30 años, lo que voy a encontrar es que a los 30 años va a entender la capacidad de carga, ¿no? Por lo tanto, debería tender a medir 131 centímetros en promedio. Obviamente no es lo que ocurre. ¿Sí? Esto es algo que yo le preguntaba a muchos eh, personas del área de la biología. Eh, ¿cuál, es ¿Cuál es la razón por qué no, el crecimiento del ser humano no sigue exactamente una logística? ¿No? Bueno, la razón biológica es que en el, en el en el ser humano existen dos momentos de crecimiento. El crecimiento inicial, que es un crecimiento rápido, que después se va ralentizando, porque la logística tiene forma de S, ¿no? Primero van creciendo rápidamente, llegan a un punto de inflexión y después empiezan a crecer lentamente. Entonces, aquí no se refleja muy bien esto. Por aquí debería estar el punto de inflexión, pero no se ve. Eh, y es porque el ser humano tiene dos momentos de crecimiento. Al nacer, que empiezan a crecer bastante rápido, después empiezan a crecer un poquito más lento, y en la adolescencia, que viene el famoso estirón, ¿ya? Que ahí habitualmente entre los 11, entre los 9, 10, 11, 12, se crece baja el nivel de crecimiento, se crece más lento, y después de los 13 hasta los 17 y 18 nuevamente viene otro envión, y después vuelve de nuevo. Entonces el crecimiento humano tiene forma de doble S, y yo no he podido modelar eso, y no lo he encontrado nunca modelado, ¿ya? A lo mejor a lo mejor alguien se ha preocupado, pero yo no lo he encontrado. Entonces, hay dos preguntas que uno se puede hacer. Primero, ¿es un fenómeno exclusivamente del ser humano? ¿O hay otros animales que también tienen un sistema de crecimiento parecido a ese? Que tengan el famoso estirón de la adolescencia. O sea, ¿existe el equivalente a la adolescencia en otros seres? Yo no sé si ustedes saben algo de eso, ¿no? ¿Han escuchado por ahí? ¿O se han hecho esa pregunta en algún momento? Parece que los perritos crecieran de forma continua, por lo que yo he visto, sin dobles tirones. Claro, pero ¿hay algún otro animal, digamos, que crezca con doble estirón? O sea, yo sé, por ejemplo, que hay animales como los elefantes que nunca terminan de crecer. Después siguen creciendo muy lentamente, pero si logran pasar de los 100 años, siguen creciendo igual. ¿Ya? Difícil que uno llegue a esa edad, pero siguen creciendo. Pero que tenga dos momentos de crecimiento, no lo sé. Y es un tema interesante para investigar. Si es que hay, que lo que hay de ello, y ver si es posible que a alguien se le ocurra cómo modelar eso.
Yo lo he intentado, yo la verdad es que hace una vez lo intenté, pero no lo pude hacer y he pensado intentarlo de nuevo, ¿no? He estado trabajando en crecimiento de ciertos vacunos que hay en Colombia, que tienen ganancia de peso, que siguen otra forma, pero hay una explicación de fondo, porque en la zona donde ellos están, solamente hay dos estaciones, la seca y la lluviosa. Entonces, habitualmente, hay épocas en que tienen muy poco alimento y que por lo tanto el crecimiento es lento. Y son en lugares, en momentos en que tiene mucha abundancia de crecimiento, donde ahí se aumenta la ganancia de peso. Estamos hablando de ganancia de peso. ¿Ya? Pero ahí hay una explicación que eso sí lo modelamos. ¿Ya? Un trabajo que hicimos con Ricardo, que modelamos ese fenómeno, pero ahí le agregamos un elemento que tiene que ver con un elemento cíclico. Le metimos una función seno cíclica por ahí entre medio, con algunos elementos, con algunos valores, ¿no es cierto? De tal forma que pudiese dar cuenta de cómo iban creciendo, dado que el alimento es cíclico para ellos. Pero nosotros no tenemos ese problema, o sea, como ser humano. Entonces, la verdad es que eso sería un caso interesante, porque evidentemente esto no ocurre. El crecimiento no llega aquí, porque eh, no es logística. El crecimiento humano no es logístico. Aunque en las tablas que nosotros vemos son tablas que en muchos casos se asemejan a la parte logística. ¿Ya? Entonces, claro, los, eh, generalmente los médicos manejan el crecimiento de los pediatras, especialmente que manejan esto, manejan el crecimiento de la altura en niños. ¿Ya? Pero generalmente ellos a veces consideran hasta los 2 o 14 años y ya después ya dicen de eso ya no, ya deja de ser niño, ya es adolescente, entonces eh, los, los hijos nuestros tienen que ir a otros médicos, los pediatras ya le dicen que ya no, ellos ya no se encargan de los un poquito más grandes, ¿no? Bueno, creo que aquí lo que hice fue, ah, esto es, ah, el tema ahora es eh, lo que hice para ver, porque también podría pensar que si, creo que cuando vemos esto que está aquí, voy a ver esto de nuevo, pasa por entre medio, pero fíjese que en una primera zona pasa por debajo, y eso, la razón por qué pasa por debajo es porque lo estoy forzando a tomar el valor acá como el punto inicial, ¿sí? Si yo no lo esfuerzo, por ejemplo, y en vez de tomar aquí el peso cero de la función que está aquí, es el valor que está acá. Pero si yo, por ejemplo, el peso cero lo pusiera, por ejemplo, en 60, podría ver cómo me varía. De aquí, en vez de poner cero, le pongo 60, por ejemplo. Vamos a ver, lo vamos a correr de nuevo esto. Eh, bueno, aquí también está. Terminamos en 60. Pero en ese caso hay que ver lo siguiente. 60. Vamos a ver aquí que vamos a correrlo de nuevo, porque esto debería indicar valores distintos. Si yo cambio el punto inicial de acá, debería cambiarme el valor de K y el de R, ¿no? Los parámetros. Vamos a ver cuánto dan.
No parece que corrí mal. Ahí está. Me da 138,86, 87 y 0, ahí me varía, ¿no? Entonces voy a cambiarlos. 38,9 y el R igual a 0,3481. ¿No? Y vamos a correr esto. Veamos cómo lo vemos ahora. Ahí se acerca un poco más, ¿no? Se acerca un poco más el hecho que nos forzamos el P0 a hacer el valor, ¿no? Ahí se ve que pasa más por entre medio. Idealmente, deberíamos también, una posibilidad es que también intentemos estimar el P0, ¿no? ¿Ya? Pero ahí tenemos pocos puntos, podríamos intentar estimarlo. Entonces aquí lo vamos a tratar de estimar esto con P0. P0 lo voy a llamar así, partido por P0. Y el listado vamos a tomar P0, P0 igual a, ahí sí que le podríamos poner el valor del 49,6. Pero ahí tenemos un problema, es que no le podemos agregar demasiadas variables a CPC, ¿no? Porque aumenta la incerteza de los otros valores. Pero veamos qué va a pasar ahí. Veamos qué es lo que me da el Logis. Ahí me cambian los valores 139. Entonces lo voy a meter aquí. 130. No, la verdad es que el decano cambia mucho. Es poco lo que cambia. 139,39.54. El R igual a 0,3394. ¿No? Y este valor que está acá ya no es 60, sino que es el P0, 60,5823, bueno, casi 60. Punto 58. Déjalo 58. Vamos a correrlo. Y ahora vamos a ver que ahí se ajusta un poco más, digamos. ¿Ya? Pero la verdad es que ya más ajuste que eso ya no es posible. Pero ahí se ve más o menos que pasa por los puntos, ¿no? Se ajusta relativamente bien. Pero claro, el problema es que no lo podemos extender porque no es exactamente una logística, ¿no? Ya. Ahora, una forma de saber qué tan buena es la, la aproximación es, dado los puntos que tenemos, es meterle ruido, ¿no? ¿Ya? Es decir, vamos a tomar el X como una asociación entre 0 y 30. Bueno, ahora este otro tema. Bueno. Ahora vamos a inventar datos, ¿no? Vamos a tomar datos, ¿no es cierto? Una asociación entre 0 y 30, por 2, ¿no es cierto?
vamos a hacer correr de una línea. Ese que está ahí es el X. Son estos valores, está 0.30. Y le vamos a aplicar la flog, ¿no? La última que hicimos a esos valores. De tal forma que tengamos valores de I. Y ahora le vamos a meter un ruido. ¿Ya? Tenemos 16 datos. Entonces vamos a calcular un nuevo I, que es con ruido, que es el anterior, el cálculo anterior, y le vamos a agregar un ruido blanco, no normal, un media cero, con 16 datos, y una adhesión estándar de 15. Esto lo podemos cambiar, porque aquí parece que es mucho. ¿Ya? Pero veamos qué pasa ahí. Podemos irlo cambiando. Bueno, después vamos a dibujar, y vamos a dibujar los puntos también, con el ruido ahora. Vamos a dibujar esto completo. ¿Ya? Sí, aquí podríamos cambiar el límite este. Poner de 50. Me queda mejor. Ya. En general, una de las formas de ver si un sistema está funcionando, para ver si qué tan sensible es tratar de meterle ruido y ver si el sistema logra ajustar los datos, ¿no es cierto? Una vez con ese ruido, ¿no? Entonces vamos a hacer ahora lo mismo que hicimos anteriormente, con el data frame, ¿no es cierto? Pero con ruido, no con los datos entregados, sino con un ruido, ¿ya? O sea, ruido se refiere a que le cambie los valores, ¿no es cierto?, en más o menos un valor, en forma aleatoria. Tenemos ruido y vamos a calcular la logística. El valor, este lo habíamos cambiado, ¿no es cierto? Este era... le calculamos P0, P0, vamos a calcularlo de nuevo. Para saber qué me cambia. P0. Y también vamos a ver un P0 acá. ¿Con cuál era el R que ocupamos anteriormente? 0,1 también. Y ese era el 49,6. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo con el ruido. Veamos cómo es ese. Ahí encontramos que el valor de K es 137, ¿no? Entonces lo podemos meter como 137. 7. El R que da es 0.296. $0.296. 9 suelta 5, 5, 6. Podemos meter aquí mismo el valor del 53,45, 53,46.
Bueno, aquí flow con ruido. Y vamos a dibujar el flow que lo calculamos sin ruido y con ruido. Vamos a ver si vemos alguna diferencia. Claro, ahí tengo que ciento, eso lo cambiamos, estos números están tomando aquí, 50, 140, 50, 140, no, sí. Hay una pequeña variación entre los dos, pero solamente en una dirección. ¿Ya? Una pasa por arriba de la otra. La forma de la curva es más o menos parecida, ¿no? Vamos a ver cuál es cuál. La flop, la sin ruido, es... vamos a poner, ya, para diferenciarla, cuál es cuál. Claro, la con ruido lo pasa por arriba, ¿no? Le agrega ruido positivo solamente, ¿no? Eh, aunque debería agregarle ruido... A ver, voy a ver si puedo agregar los puntos. Point. El primero es X, XX, y el otro es Y, points. Vamos a agregar un color. Y otro point. Ese es un ruido que llamamos IR. IR, IR. No, cámara así. Con ruido. Um, Veamos esto. Vamos a agregar un poquito más. Ahí está. Los puntos donde pasa mm, la recta roja. ¿Cuál es la roja? Claro, los puntos por donde pasa, que están aquí. Después le metimos ruido, claro, al meterle ruido pasa, encontramos esta otra curva que está aquí. Entonces, pareciera que la función que calculamos prácticamente pasa por el punto. Entonces, bueno, claro, porque pertenece a la función. Entonces, de esa forma, evidentemente, si vamos reduciendo el ruido, porque la verdad es que el ruido que le metimos es harto, y lo vamos corriendo todo de nuevo, debería acercarse más. Por ejemplo, el ruido lo metemos aquí con la desviación, ¿no? Entonces vamos corriendo todo esto. Vamos a correr ese, este,
Ahora está por debajo, ¿no? Sí, pero esto es aleatorio, ¿no? Ahí va por debajo. En el anterior pasaba por arriba, parece, ¿no? O siempre pasó por debajo. ¿Ya? Y si hacemos una última donde le metemos un ruido muy, muy bajo, de 1, debería acercarse más, ¿no? Así que pasando por debajo. Bueno, deberían irse acercando las dos rectas, ¿no? Ah, fíjese que los puntos quedaron casi muy pegados, ¿no? Porque el río es muy pequeño. Pero esta de aquí, ¿cuál es? Este plot que está aquí. Flog de la función. Ahí está en color rojo. El plot que está acá. Claro, con ese plot con el ruido de acá. Debería pasar más cercano de acá. Algo estoy haciendo, tendría que revisarlo por aquí. Sí, lo más probable es que es porque al cambiarle el valor de P, perdón, al cambiarle el ruido, eh, me quedaría, me deben cambiar los valores que están acá también. Y yo creo que eso es lo que está pasando. Claro, entonces, claro, aquí tendría que cambiar los valores que están acá. 139,3, el R 342, aquí me cambió el R, 34,62, y este valor que está acá es 60,1. Ahora sí, le quedan los dos casi. Ahí se acercan los dos casi más, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esa forma, uno tiene que ir viendo si metiéndole ruido se va acercando también a la misma curva, ¿no? Es una forma de ver la sensibilidad del modelo, ¿no? Ya. Bueno, no, yo creo que no alcanzo por ahora el suavizamiento de datos. Eh, es- voy a, voy a avanzar. Esto lo voy a ver rápidamente ahora para explicarlo, qué es lo que es, pero seguramente lo voy a tener que detallar más, ¿no? Vamos a compilar este. Ya. La materia que falta es lo que se llama suavizamiento de datos, ¿no? Entonces, un spline de suavizado. Entonces, aquí tenemos una parte que es la parte de mínimos cuadrados, más un elemento que está acá, que es lambda por la integral. Bueno, aquí la función se llama igualmente g de x, es la segunda derivada al cuadrado. Esto es un valor que se le agrega como penalización, ¿ya? La gracia de esto que está aquí es que justamente yo le había dicho que el spline es la función que minimiza esto, minimiza esta integral que está acá, ¿ya? Entonces, esta parte de aquí la escribo como penalización que depende de este lambda, ¿ya? Eh, bueno, si el lambda es 0, entonces solamente es mínimo cuadrado. Si el lambda es muy grande, entonces esta parte es demasiado grande y esta parte ya deja de tener
esto ya sería bastante menor con respecto a eso, ¿no? Por lo tanto, el lambda no puede ser muy grande, ¿no? Entonces, el problema siempre es que de alguna forma es mantener la diferencia, por ejemplo, el mínimo cuadrado es un estimador insesgado, pero tiene mucha varianza. ¿Ya? Entonces, esto la idea es que trata de mantener una especie de equilibrio entre el sesgo y la varianza. Es importante esta integral que está acá, porque esta integral que está acá me está diciendo, de alguna forma, cómo está cambiando la derivada. ¿Ya? Bueno, la primera mide la pendiente, mientras que la segunda mide el cambio de la pendiente. Eso indica si es muy ondulado o no, si se mueve mucho o no. Variante cerca de T. La segunda derivada, eh, esta integral mide el cambio total en la función g de la derivada a lo largo de todo su rango. Esto mide cómo se mueve la derivada de la función g a través de todo el rango. ¿Ya? Bueno, si g es muy suave o poco variable, este valor es muy pequeño. ¿Ya? Si el g varía mucho, este valor crece bastante, ¿no? Entonces, de eso es la idea de lo que hace el, el suavizamiento, ¿no? Los otros tipos de suavizamiento son los sistemas de regresión local. ¿Qué significa eso? Que yo lo que tomo es divido los puntos que tengo en ciertos grupos de puntos. Por ejemplo, la media móvil tiene esa idea, ¿no? Que la media móvil va tomando, por ejemplo, cada 7 datos y va calculando un promedio entre ellos, ¿no? Entonces, con eso lo que hace es un suavizamiento del dato. La diferencia de aquí es que nosotros en la media móvil todos pesan iguales, pero lo que se hace con el sistema LOES es que se toma una función de peso. Entonces, los puntos que están más cerca del punto X0 tenga mayor peso y el punto que esté más lejos de X0 tenga peso cero. ¿Ya? Entonces, aproximadamente, a medir, es como que yo tomara 7 días, por ejemplo, pero si yo quisiera calcular lo del día jueves, comparado con el jueves de la semana pasada, ¿ya? Yo empezaría a tomar desde el jueves en adelante y después de atrás, pero le pondría pesos, ¿ya? Para ir calculando cada uno de ellos. También aquí uno puede cambiar esto por lo que se llama un kernel. Y a veces, por eso se habla de kernel de suavizamiento, sino una función solamente. ¿Ya? Entonces, eso se llaman sistemas de suavizamiento. Entonces voy a tratar de meterme en la parte de aquí. Por ejemplo, vamos a ver esta función que está aquí, que es esa función que está ahí. Le vamos a meter a esta función ruido, un ruido gaussiano, ¿no es cierto? Vamos a dibujar la función y el ruido que le metemos estos ruidos. Y la idea siempre es, con estos elementos que están acá, podríamos tratar de tomar esta función que está acá. Entonces, para eso, nosotros vamos a aplicar un suavizamiento, un smooth spline, con XN y los elementos con ruido, los ISN. Y el SPAR es un factor de ruido, un factor que uno va tomando, o el equivalente también se conoce como el ancho de banda, ¿no? ¿Cuántos valores cerca del punto estoy tomando? Entonces, si lo pongo, lo escribo desde aquí y lo calculo, eh, y ahí lo voy bueno, aquí están, qué es lo que datos entrega, voy a verlo desde aquí, lo que da es los datos. Los puntos los saqué de acá, ¿no? Los puntos son los puntos que están dando, estos puntos azules que están acá. Y la curva, el spline de suavizamiento es la curva que está en rojo por aquí. ¿Ya? Es una curva que suaviza muy poco. Si yo esto lo voy aumentando, si lo voy bajando, ¿ya? Esto es porque le metí ruido a los valores que están acá. Si yo pongo un valor muy pequeño en el ancho de banda, lo que me va a dar es que pasa por todos los puntos.
¿ya? Casi pasa por todos los puntos. Si yo aumento mucho esto, lo acerco a 1, por ejemplo pongo 0,9, y calculo la recta, me calcula casi la recta lineal. Entonces, a medida que voy variando esto, va tomando todos los valores que hay entre la interpolación de los puntos y la recta lineal. Entonces, para 0,8, esto me da que la curva es esta, ¿no? Ustedes se dan cuenta que esto va moviéndose, se va acercando. Vamos a ver 0,7. Vamos en la gráfica. Ahí se va acercando más a la curva. Y alguna razón está pasando por debajo, ¿no es cierto? 0, probablemente hay un outlier, ¿no es cierto? 0,7, 0,6. Ahí se va apareciendo la curva, pero algo pasó por aquí, aquí bajó demasiado. ¿Sí? Entonces la idea es que buscar algo que esté entre medio de la interpolación y el ajuste, ¿no? El ajuste lineal. Entonces, a través de lo que se llama splines de suavizamiento, uno puede encontrar un término medio que un poco ajusta y un poco trata de pasar por los puntos. ¿Ya? El tema siempre aquí es tratar de determinar el SPAR o el ancho de banda, ¿no es cierto?, óptimo para el cálculo, ¿no? Eso se hace a través de una técnica que se llama de cross validation, de validaciones cruzadas. Uno podría encontrar cuál es eh, el mejor SPAR o el lambda, que los dos están relacionados, el lambda con el SPAR, que me da una mejor ajuste. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como técnica de suavizamiento. ¿Ya? La otra técnica de suavizamiento es la que se hace por el llamado LOES, ¿no? O el Scatter Smooth, que es que aparece aquí, ¿no? Profe, ¿Sí? disculpe, sabe que yo me tengo que retirar Sí, ahora. vamos a la hora. Lo que sí, no sé si alcanza un segundo, ¿no? Porque yo lo que quiero es, yo no alcancé, pero quiero que me hagan otra tarea. ¿Ya? Si quieres se la mando de uno por uno, ¿no? Y la escojo yo y si le tengo que hacer. ¿Sí? Pero esta va a tener que ver con programar algunas cosas. ¿Ya? Entonces yo creo que espero mañana, me voy a dedicar en la mañana. Y tengo algunas cosas que hacer primero y después de eso me voy a dedicar a ver tareas. Tengo 4 tareas armadas, me falta una. ¿Ya? Por lo menos. ¿Ya? Bueno, una de ellas es la programación del sistema SOR. La otra es la programación de Cholesky, ¿no es cierto? La explicación del método de Cholesky. Y 2 más que en este momento la tengo escrita por ahí. ¿Ya? Ya. Pero yo creo que ya estamos con la hora. En la última parte la expliqué muy rápido, así que yo creo que en la próxima clase lo voy a explicar, porque ya voy a evitar meterme en integrales, porque integrales hay una función que calcula integral con cierta facilidad. Me voy a pasar directamente a ecuaciones diferenciales. Entonces, en la próxima clase voy a trabajar con ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Ya. Bueno, lo dejamos hasta aquí Ya, la clase de hoy. Muchas Ya, profe, gracias muchas gracias. presencia. Me perdí donde estoy. Aquí. Voy a dejar de partir. Chao, buenas Bueno, tardes a todos. adiós. Chao, chao. Chao a todos. chao, chao. Chao. Record.